Meghan Markle has been dumped again by her agent this time, who just so happens to be the most powerful agent in all of Hollywood. Meghan Markle ha perdido a WME. Y esto no es un rumor, ni una teoría, ni algo sacado de la nada. Alison Boshoff, editora de alto nivel en el Daily Mail y una de las periodistas de entretenimiento mejor conectadas en el Reino Unido, confirmó lo que llevaba meses circulando, a pesar de los intentos del entorno Sussex por negarlo. La duquesa de Sussex se separó de William Morris Endeavor hace tiempo, y no estamos hablando de cualquier agencia. WME es una de las más poderosas de Hollywood. Su director, Ari Emanuel, incluso sirvió de inspiración para el personaje Ari Gold en la serie El Secreto. Meghan is now just a bog-standard momager. And Harry, making only $50,000 for his paid speeches. Now, trust me, for me or for you, we would be like, we are in the money. But if you're Prince Harry, and you're paying for private jets, and you're paying for security, that's not enough to keep you afloat. Representa a las mayores estrellas de la industria y maneja acuerdos de enorme peso. Es el tipo de agencia que no solo consigue contratos, sino que da poder real. Tener WME significa tener a los negociadores más influyentes defendiendo tus intereses. Y aún así, Meghan quedó fuera. Y el motivo es bastante revelador. Según una fuente cercana citada por Boshoff, el conflicto comenzó por una falta de cobertura mediática durante las fechas festivas, específicamente en Acción de Gracias de 2023. Un detalle que, al parecer, desató algo mucho más grande. Dicho de forma clara, Meghan habría reaccionado con mucha molestia porque el equipo de WME no estuvo disponible para ella durante una de las festividades familiares más importantes en Estados Unidos, Acción de Gracias de 2023. Y eso tuvo consecuencias. Estamos hablando de una agencia que representa a figuras como Blake Lively, que maneja algunas de las personalidades más exigentes del mundo del entretenimiento. Una empresa acostumbrada a tratar con clientes de alto nivel, productores, estrellas globales, y aún así, la situación con Meghan fue demasiado. Según lo documentado por Boshoff, la queja principal era que ella sentía que tenía que hacerlo todo sola, pero la respuesta de WME fue clara. Su equipo también tiene derecho a descansar en una fecha tan importante. Y ahí se rompió todo. La relación terminó de forma discreta, con un acuerdo mutuo de no hacer comentarios públicos. Sin embargo, durante meses, el entorno de los Sussex ha intentado contradecir esta versión, asegurando que WME seguía involucrada con Meghan. Pero ahora, esa narrativa empieza a desmoronarse, y aquí es donde el lenguaje importa mucho. Decir que WME sigue involucrada con Meghan no significa que exista una relación contractual activa. No es lo mismo estar involucrado que estar bajo contrato. Y según varios análisis, el equipo de comunicación de los Sussex ha estado usando ese tipo de lenguaje ambiguo para evitar confirmar una pérdida que tiene consecuencias reales en el mundo comercial. Porque las consecuencias sí existen. Un informante bien conectado en Hollywood le dijo a Boshoff algo bastante directo. No hay forma de que el reportaje de Variety sobre los problemas de Meghan con Netflix hubiera salido si WME todavía lo estuviera representando. Y eso lo cambia todo. Ese artículo fue uno de los más duros que ha recibido la Operación Sussex en años. Y pudo publicarse precisamente porque ya no contaba con la protección de una agencia grande. Cuando WME está de tu lado, los medios se lo piensan dos veces. Pero cuando se aparta, esa protección desaparece. Y el momento en que todo esto ocurre es clave. Primero, WME se aleja. Luego, Netflix reduce el acuerdo a un modelo más controlado. Después sale el artículo de Variety. Y para completar el cuadro, la jefa de Relaciones Públicas, Meredith Maines, renuncia tras la polémica fiesta de cumpleaños de Kris Jenner. Todo empieza a encajar.
Y aquí es donde la situación interna empieza a quedar expuesta. Bischoff confirma que una asesora dejó su puesto después de que su recomendación no pedir que se retiraran fotos de redes sociales la noche antes del domingo de recuerdo no fuera bien recibida. Y eso dice mucho del ambiente interno, porque ahora el equipo que acompaña a Meghan y Harry es mucho más reducido. Sarah Smo, jefe de personal de Meghan, Miranda Broad, jefe de Harry, y apenas un par de asistentes más. Nada más. Sin jefa de relaciones públicas, sin WME, sin James Holt, que debía estar presente. Y la diferencia con el pasado es brutal. En la gira real de Australia en 2018, tenían un equipo completo. 4 encargados de relaciones públicas, 2 secretarios privados, asistente personal, peluquero, estilista, incluso personal local para logística. Era una operación completa. Ahora, todo eso se ha reducido a un equipo mínimo para un evento organizado por ellos mismos en un lugar que ni siquiera ha logrado llenarse. Y eso marca un cambio enorme. Pero aquí viene lo interesante. Bischoff revela que, semanas antes de que salieran los videos de Pascua, una fuente en California ya adelantaba que Meghan estaba preparando su siguiente movimiento. Otro cambio de estrategia. Y según esa misma fuente, no es el primero. Es uno más en una larga lista de giros que ya empiezan a llamar la atención. Y aquí es donde aparece el siguiente giro estratégico. Según las fuentes, Meghan está apostando por lo que ella considera su papel más fuerte y cercano, el de madre. El giro hacia la mamá influencer, y no es casualidad. El mundo del contenido sobre maternidad mueve muchísimo dinero. Es un espacio enorme dentro de la economía digital, y claramente hacia ahí se está dirigiendo. Y entonces todo empieza a encajar. Los videos de Pascua ya no parecen simples momentos familiares. La parte trasera de la cabeza de Lilibet, la búsqueda de huevos, el esquí con Archie, todo eso empieza a verse diferente. No como recuerdos compartidos, sino como las primeras piezas de una nueva estrategia comercial, como la base de una marca construida poco a poco, imagen por imagen. Pero aquí está el problema, porque mientras esto ocurre, Harry sigue con una campaña pública en contra de mostrar a los niños en redes sociales. Ha hablado de los daños reales, de la violencia digital, incluso ha mencionado casos de jóvenes afectados. Se ha posicionado como una de las voces más fuertes contra exactamente eso. Y ahora, su propia casa está haciendo lo contrario. Y esa contradicción no se puede ocultar. No es algo que un equipo de comunicación pueda manejar fácilmente. Está ahí, visible en cada publicación. Porque este giro hacia la imagen de madre implica exponer la vida familiar justo de la forma que Harry ha criticado públicamente. Y aquí es donde todo choca de frente. Por un lado está la necesidad económica y por otro la postura moral. Y en este caso parece claro cuál está ganando. El dinero. Ahora hablemos de la situación en Australia, porque lo que está pasando ahí no es menor. Está empezando a desmoronarse. Harry tiene previsto aparecer en la cumbre Ridge en Melbourne. Un evento pagado centrado en la seguridad psicológica en el trabajo. Pero hay un detalle clave. No era el ponente original. Está ocupando el lugar de alguien que tuvo que retirarse tras un escándalo relacionado con conducta inapropiada. Y eso ya marca el tono. Se espera que Harry reciba alrededor de $50,000 australianos por su participación. Pero el evento ni siquiera ha logrado vender todas las entradas, a pesar de haber estado disponible durante semanas. Y no son baratas. Casi $2,000 para la entrada Gold y más de $2,300 para la Platinum. Con una capacidad de apenas 250 personas y aún así sin llenar. Incluso tuvieron que añadir una opción más económica después. Esto es muy distinto a lo que era antes. De cobrar cifras millonarias por discurso, a aceptar eventos más pequeños, con menor impacto y en condiciones cuestionadas. Y no es solo eso. El retiro Mejor Vida de Meghan también enfrenta problemas. Se anunció como agotado, pero no lo estaba.
El hotel tuvo que liberar más habitaciones, incluso opciones individuales, después de que algunos asistentes se quejaran por tener que compartir. Y ahora están intentando promocionar más espacios, y lo venden como un retiro de lujo. Pero por lo que muestran las imágenes, parece más bien un centro de conferencias bastante común. Ahí está el problema. La diferencia entre lo que se promete un exclusivo retiro femenino, agotado, transformador, y lo que realmente se ve salones, disponibilidad abierta, precios ajustados, es demasiado grande. Y eso resume todo. Cada afirmación de éxito se enfrenta con una realidad que no la respalda. Es una desconexión constante entre lo que se dice y lo que realmente está pasando. Pero ahora hay otro detalle que ha llamado aún más la atención. La situación con Eugenia, porque ofrece una de las imágenes más reveladoras del momento personal de Harry. En las fotos del viaje de esquí se le ve relajado, sonriendo, genuinamente feliz. Una versión de él que, según muchos observadores, no se ve igual cuando aparece junto a Meghan. Y eso no pasó desapercibido. En las imágenes compartidas por Eugenia también aparecen figuras como Justin Trudeau y Katy Perry, y Harry claramente cómodo en ese entorno. Y esa imagen dice más de lo que parece. Y Meghan no aparece en esas imágenes. En cambio, el video que ella publicó de Archie, esquiando grabado de forma profesional y probablemente pagado, parece más un intento de insertarse en esa narrativa que un reflejo real del momento. Y eso levanta muchas preguntas, sobre todo porque, según varios comentarios, Meghan ni siquiera mostró ese nivel de comodidad en actividades similares en el pasado. Pero aquí entra otra observación que ha llamado bastante la atención. Angela Levin, periodista que ha pasado mucho tiempo con Harry, autora de una de sus biografías más conocidas, señala algo muy específico al analizar las fotos del telesilla. Dice que Harry parece otra persona. Cuando está con Meghan, según ella, se le ve tenso, pendiente de todo, con gestos constantes, como si cada momento tuviera que cumplir cierto estándar. Pero en esas imágenes más recientes, se le ve diferente, relajado, natural, disfrutando sin preocuparse por cómo se ve desde fuera, sin presión. Esa es una versión de Harry que no suele mostrarse públicamente, y varios observadores coinciden en lo mismo. Hay una diferencia clara, y eso empieza a revelar algo más profundo sobre su situación actual. Y justo cuando todo esto salía a la luz, surgió otro tema que complicó aún más el panorama. Y luego llegó otro momento que no pasó desapercibido. Patrick Adams dio una entrevista donde dejó entrever algo bastante claro para quien estaba prestando atención. Meghan, en gran parte, lo habría dejado de lado. No recordaba bien haber recibido una nota escrita a mano por ella. Mencionó que solo recibió una mermelada básica, nada del paquete completo. Incluso habló de momentos incómodos en el set y de publicaciones en redes que ella le pidió eliminar. Y eso encendió las alarmas. La reacción de Meghan no tardó en llegar. Después de que el clip se hiciera viral, ella dejó un comentario público dirigido a Adams y a su esposa. Les dijo que enviaría mermelada, expresó cariño hacia sus 3 hijos mencionando a cada uno por nombre e incluso incluyó a su madre en el mensaje. Todo muy rápido. Y eso es lo que más llamó la atención, porque esa respuesta inmediata parece la de alguien que está siguiendo de cerca lo que se dice, a pesar de haber afirmado públicamente que no presta atención a ese tipo de contenido. El comentario apareció justo después de que el video se volviera viral. Se envió el regalo, se mencionaron los nombres, se mostró cercanía, y todo eso terminó reforzando las dudas. Porque si realmente no estuviera pendiente de lo que circula, no habría reaccionado así. Y si la relación fuera tan cercana como se sugiere, quizás no habría habido tanta distancia en primer lugar. Y ese es el detalle. La mermelada llegó, pero solo después de que el video se hiciera viral. No como parte de una amistad constante, sino como respuesta a una situación incómoda. Eso no demuestra
cercanía, demuestra control de daños. WME se alejó después del conflicto en Acción de Gracias. Netflix redujo su acuerdo a un modelo supervisado. La jefa de Relaciones Públicas renunció tras el tema relacionado con el entorno Kardashian que no fue escuchado. Spotify los llamó aprovechados. Penguin habló de pérdidas económicas. Y ahora Patrick Adams recibe mermelada justo después de que su entrevista se vuelva viral. Todo, desde los grandes acuerdos comerciales hasta los pequeños gestos en redes sociales, apunta en la misma dirección. La operación Sussex se está reduciendo. La estructura que la sostenía en su mejor momento ya no está. Las conexiones que le daban poder en la industria ya no parecen activas. Y lo que queda ahora es muy diferente. Eventos más pequeños, organizados por ellos mismos. Apariciones que generan dudas y reacciones rápidas para controlar la narrativa. Y la pérdida de WME es lo más importante de todo. Porque cuando la agencia más poderosa de Hollywood decide apartarse, el mensaje es fuerte y no se queda ahí. Se extiende por toda la industria. Si WME decidió que la relación no valía la pena continuar, esa percepción empieza a circular. Y eso tiene consecuencias reales. Y hay otro punto que no se puede ignorar en todo esto. Porque más allá de los contratos, los eventos y las redes sociales, hay algo más profundo que está cambiando. La percepción. Y en el mundo del entretenimiento, eso lo es todo. Cuando una figura pierde el respaldo de una agencia como WME, no solo pierde representación, pierde una capa de protección, de influencia y de acceso. Las llamadas dejan de ser respondidas con la misma rapidez. Las oportunidades ya no llegan igual. Y el margen de error se reduce muchísimo. Todo se vuelve más difícil. Y eso se empieza a reflejar en cada movimiento. En los eventos más pequeños, en la necesidad de generar contenido constante, en los intentos de reposicionamiento que no terminan de consolidarse. Mientras tanto, del otro lado, la maquinaria institucional sigue funcionando, con menos ruido, con más control, con una imagen clara. Y eso crea una diferencia que cada vez es más visible. Porque aquí ya no se trata solo de fama, se trata de estabilidad frente a improvisación. Y cuando esa comparación se vuelve constante, el público empieza a sacar sus propias conclusiones. Y ese cambio en la percepción puede ser más decisivo que cualquier contrato o titular. Y a medida que todo esto se desarrolla, hay una sensación que se vuelve imposible de ignorar. La narrativa ya no está siendo controlada, está siendo reaccionada. Y eso cambia completamente el juego. Porque cuando una estrategia funciona, se anticipa, se construye con intención, con dirección clara. Pero cuando no funciona, se responde sobre la marcha, apagando fuegos, ajustando mensajes, intentando corregir el rumbo en tiempo real. Y eso es exactamente lo que muchos están empezando a notar. Cada nuevo movimiento parece una reacción al anterior. Cada publicación, cada aparición, cada decisión llega después de que algo ya salió mal. Mientras tanto, en el otro lado, la imagen se mantiene estable, sin prisas, sin correcciones visibles, sin contradicciones constantes. Y esa diferencia no solo se ve, se siente, porque al final el público no necesita que le expliquen nada. Ve quién lidera y quién está intentando mantenerse a flote. Y cuando esa percepción se instala, cambiarla se vuelve mucho más complicado. Por eso, lo que está en juego ahora ya no es solo reputación, es dirección. Y ahora solo queda observar lo que viene. Ver si este giro hacia la imagen de mamá realmente logra la conexión auténtica que exige el mundo de los influencers. Porque no es tan fácil como parece. También habrá que ver si la salida de WME sigue teniendo efectos en cadena dentro de sus oportunidades comerciales. Y al mismo tiempo, observar cómo William continúa consolidando su posición, apoyándose en nuevas estrategias de comunicación y manteniendo firme la línea institucional que ha marcado. Todo se está moviendo. Y mientras tanto, la transición hacia el futuro de la monarquía sigue desarrollándose
En medio de la incertidumbre sobre la salud de Carlos, dos historias avanzando al mismo tiempo y cada vez más claras. Por un lado, acción de gracias con WME, salas de conferencias y control de daños con mermelada. Por el otro, las portadas de Pascua, la capilla de San Jorge y ese gesto del rey con la mano sobre el hombro de Luis. Ese contraste lo resume todo. Los que se fueron de la institución están en eventos pequeños intentando sostener su narrativa. La institución que dejaron está en primera plana, y ahí es donde estamos hoy. Ese es el resultado de decisiones tomadas hace años y reforzadas con cada paso desde entonces. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves todo esto? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más gente se entere de lo que está pasando.